Es un gusto compartir con ustedes y a través de ustedes realmente con el público en general los avances, las acciones tomadas por la Administración Pública para modernizar la gestión de la Comisión Federal de Electricidad y desde luego mejorar el servicio a los clientes, que es finalmente la razón de ser de la propia comisión. Saludo a todos ustedes. También déjenme saludar. Saludo a todos ustedes. También déjenme saludar. Una prioridad de mi gobierno ha sido modernizar la industria energética de México. Y por ello hemos tomado acciones decididas, en ocasiones complicadas, sin importar incluso los posibles costos políticos de las mismas. Un ejemplo claro, amigas y amigos, fue el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, una empresa que representaba un pesado lastre para la economía y para las finanzas públicas y que arrastraba gravísimas deficiencias operativas que perjudicaban prácticamente a todos los consumidores. Que ya está concluida prácticamente, me dicen, la presa de La Yesca, una presa que fue iniciada y terminada integralmente en este sexenio, lo cual me da mucho gusto. No se da muy seguido, siempre un presidente empieza y otro termina, u otros 2 o 3 después terminan, y en este caso La Yesca está lista. Esperemos que podamos estar ahí muy pronto para inaugurar. La gente está muy contenta con la Comisión Federal de Electricidad en general, es una empresa querida por los mexicanos. Tomo el ejemplo, si consumes hasta 140, pagas 115. Si se consume 141, pues uno pensaría pagaremos 120, una cosa así, ¿no? No es así. El problema está aquí. Si ese mismo hogar consumía 1 kilowatt más por arriba de los 140 kilowatts, porque recibía algún invitado, porque tenía algún evento familiar, porque pues vio, digamos, las Olimpiadas, lo que sea, entonces esa familia entraba automáticamente a un nuevo rango de consumo. Y en lugar de pagar 115 pesos por 140 kilowatts, por 141 pagaba 161 pesos. Y esto era precisamente lo que más molestaba a las familias en las tarifas. En fin, son medidas de ahorro de energía. Lo estamos haciendo en las tiendas. ¿Qué es lo que más le duele al abarrotero en relación con Comisión Federal de Electricidad? Pues que le cobran mucho por los refris que tiene. Pues sí, llega una empresa refresquera y le regala un refri, se lo pone. Llega una empresa cervecera y le regala un refrigerador, o se lo presta, ¿no? Pero es que los refris consumían muchísima electricidad, eran viejitos, ¿no? Yo antes decía que cuando hablaba del programa Cambia tu viejo por uno nuevo, decía, bueno, si vamos a la casa de nuestros papás y encontramos un refri, pues es una joya, pero consume mucha electricidad. Ya no digo a casa de mis papás, ya empiezo a pensar en, ahora sí que el refrigerador que compré cuando yo me casé, pues es de esos, ¿no? Entonces ya no me meto en Honduras, ¿no? Pero hoy estamos dejando, amigas y amigos, un sector eléctrico constituido por una empresa de clase mundial capaz de asumir con eficacia el reto del desarrollo. Recibimos una CFE en la que no se invertía lo suficiente para respaldar el crecimiento de la economía. Hoy dejamos una empresa que invierte en grandes obras de infraestructura, que garantiza el suministro eléctrico para hoy y para el mañana. Recibimos una Comisión Federal de Electricidad, un sector donde aquí en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del centro de la República, ustedes ven las cifras rápidamente, traté de memorizar algunas. El promedio de duración de un apagón o de un corte de suministro de electricidad era 1 hora. El promedio ahora son menos de 10 minutos de tiempo de interrupción. Porque cuando uno está muy retrasado en electrificación, pues se avanza mucho más rápido. Pero ya cuando uno está llegando a las cifras marginales, a las últimas, el esfuerzo tiene que ser enorme. Electrificar una colonia aquí en la Ciudad de México, pues es rápido, se cablea, en fin. Electrificar a una comunidad como Guaycora, que está a 40 kilómetros del punto más cercano de electricidad, es mucho más complicado. Es como bajar de peso, ¿no? Los primeros kilos son más fáciles cuando uno tiene mucho de más, pues ya los últimos son verdaderamente un lío, ¿no?
Con esta reforma constitucional, las familias mexicanas podrán sentir en sus bolsillos los beneficios de que nuestra economía vuelva a crecer a mayores niveles como no ha ocurrido en las últimas décadas. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas. El otro gran apartado de la reforma energética se refiere a la electricidad. Para atender esta materia se incluyen también 5 elementos a destacar. 1. Se reforma el artículo 27 para permitir la participación de particulares en la generación de electricidad. Aquí es importante señalar que actualmente 1/3 de la energía eléctrica del país ya es producida por la iniciativa privada. Sin embargo, debido a las restricciones constitucionales, esta energía normalmente de menor costo solo puede ser utilizada por las grandes empresas que tienen la capacidad de autogenerarla. Con la reforma propuesta, habrá una mayor oferta de electricidad y a menor costo, para beneficio de todos los usuarios, incluyendo los hogares de las familias mexicanas, las micro y pequeñas y medianas empresas, que son las que generan 3 de cada 4 empleos en el país. 2. El Estado mantendrá en exclusividad el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de las redes de transmisión y distribución, garantizando el acceso de todos los productores de electricidad a ellas. Con este modelo se adquirirá la energía en bloque más barata de cada productor. 3. Se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad mediante una mayor flexibilidad operativa y organizacional que ayudará a reducir los costos. 4. Se refuerzan las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. Y 5. La reforma energética también es una reforma verde que favorecerá una mayor inversión en el desarrollo tecnológico y la adopción de fuentes de energía menos contaminantes y de bajo costo, como la solar, la eólica y el gas. Estos 5 elementos permitirán modernizar al sector eléctrico, garantizar el adecuado suministro de electricidad y, lo más importante, que el recibo de luz que pagan los hogares y las pequeñas empresas del país sea más barato. Que no existe ningún problema. Hay energía eléctrica de más. Estos corruptos, tecnócratas neoliberales, cuando iban a privatizar la industria eléctrica, empezaron a manejar de que nos íbamos a quedar sin luz. Luego entonces había que abrir el mercado. Desde 1989 reformaron una ley secundaria para privatizar la industria eléctrica. Así comenzó la privatización. En ese entonces éramos autosuficientes. La Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que consumíamos y había planes para el desarrollo. ¿Qué sucedió? Empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado. Ahora compramos la mitad de la energía eléctrica que consumimos a empresas privadas y se les compra la energía eléctrica a precios muy caros porque se les da
aunque parezca increíble, subsidio a las empresas particulares. Esto del subsidio a las empresas no sucede en ningún país del mundo. No olvidemos que es más cara la energía eléctrica en México que en Estados Unidos. Fíjense hasta dónde se llegó, porque todo esto tiene que ver con corrupción. Se llegó a que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración, un presidente de la República que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Porque no solo fue a este expresidente, quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos o subsidio, contratos con subsidio. ¿Cómo se le llama esto? Conflicto de intereses, coyotaje, corrupción.